Muy bien, ya se está grabando. Y muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística General 2 del recinto de Guapiles. Vamos a proceder a realizar la clase de hoy porque hoy tenemos que hacer también el quiz. Vamos a ingresar aquí a mediación virtual. Un momentito. Ok. Ingresamos entonces aquí al curso Estadística. Vamos a, vamos a concluir con la práctica. Bien, eh, ustedes están viendo la pantalla, sí. Jóvenes, Sí, profe, se ve. Sí, profe. excelente. Entonces, eh, vamos a ingresar entonces al curso. Creo que está en pasados. Y dice Estadística General 2, Guapiles. Perfecto. Estamos acá. Y como ustedes pueden ver, en el programa, pues para hoy está programado concluir con el laboratorio número 3, perdón, laboratorio número 1 y el quiz. Vamos a concluir con el tema de estimación y concluir con el quiz. Bien, vamos a ingresar al laboratorio. El laboratorio nos había quedado pendiente de algo, me parece. Continuar con la previsualización. Sí, profe, como las últimas tres. Y nos había quedado pendiente como realmente pocas cosas. Bien, nos había quedado pendiente solamente, a ver, creo que les había pedido que vieran la parte, digamos, la parte teórica del tema. A ver, este que está aquí. Estimación con intervalos de confianza. Yo les dije que por favor vieran la parte teórica. Y al final, de esta lectura, tenía algo muy interesante. Vean que lo que les comentaba la vez pasada, que con intervalos de confianza usted puede mandar a la prisión a alguien o puede perfectamente, pues, juzgar, digamos, un juicio comercial. Recuerden de los refrescos. Bien, al final de la lectura, hasta el final de la lectura, bueno, todo esto lo que hemos visto en la clase anterior, bueno, ya vimos lo de las proporciones, el ancho intervalo de confianza, y me parece que al final de la lectura venían algunas propiedades de los estimadores. Esto se los digo porque en la práctica me parece que vienen unas preguntas acerca de eso. Veamos. Continuar.
La número 7, nos falta la número 7. Vamos con el ejercicio número 7. Dice que es un estimador insesgado. Dice, si ningún otro estimador puede proporcionar más información, cuando la media de su distribución muestral es igual al parámetro correspondiente o aquel que tenga la variancia más pequeña. Ustedes pudieron ver esa parte de los estimadores. Tom, Profe, uno lo lee, pero ahí técnicamente entenderlo yo, que soy malísimo, me cuesta. Usted con palabras propias. mire, aquí está. Estimador insesgado. Dice, un estimador es insesgado si la media de su distribución muestral es igual al parámetro correspondiente. Eso es un estimador insesgado. Era solamente control de lectura. Mire, cuando la medida de su distribución muestral es igual al parámetro correspondiente. Lo dice textualmente. Sí, profe, qué baboso, lo dice idéntico. Gracias. Bueno, marquen aquí el B. Bueno, a mí me sale en el B. No sé dónde le sale a ustedes. Dice, un estimador eficiente. ¿Qué es un estimador eficiente? Bueno, vamos a ver en la lectura. Ven, estimador eficiente. Dice, dado todo estimador insesgado, el estimador más eficiente es aquel que tenga la variancia más pequeña. Vean en este gráfico tenemos un estimador así que tiene esta forma y un promedio, por ejemplo, un promedio 1 tiene esta forma y el promedio 2, por ejemplo, tiene esta forma, está más extendido, tiene una variancia mayor, está más ampliado. Entonces, a pesar de que los dos son el mismo promedio, sesgados, por ejemplo, vean ustedes que el que es más eficiente es aquel que tenga la variancia más pequeña. O sea, en este caso, el promedio 1 es más eficiente que el promedio 2 porque tiene una variancia más pequeña. Eso es suficiente, eficiencia, la variancia más pequeña. Entonces, vamos a ver, estimador eficiente. Si ningún otro estimador puede proporcionar más información sobre el parámetro, aquel que tenga la variancia más pequeña. Sería este de acá. Bien. ¿Y qué es un estimador suficiente? ¿Qué es suficiencia estadística? Sigamos viendo. Bueno, dice estimador consistente. Y aquí está, estimador suficiente. Dice, estimador suficiente. Un estimador es suficiente si ningún otro estimador puede proporcionar más información sobre el parámetro. Ven qué interesante. Si ningún otro estimador puede proporcionar más información sobre el parámetro, entonces es un estimador suficiente. Entonces, la respuesta sería, a ver, cuando la media de su distribución muestral es igual al parámetro correspondiente, si ningún otro estimador puede proporcionar más información sobre el parámetro. Este de aquí. Bien. Perfecto, perfecto. Bien. Y grabemos, por favor. Excelente. Eh, Solamente nos quedan dos preguntas. Vamos a ver. Que es del último tema. Que es del último tema de estimación. Que tiene que ver con el tamaño de muestra. Vamos a ver. Que tiene que ver con el tamaño de muestra. Eh,
cuando nos piden el tamaño de muestra, piden el tamaño de muestra, y prácticamente esa es la pregunta, digamos, que más se hace en estadística. Como a mí es lo principal que me preguntan, profesor, ¿cuál debe ser el tamaño de muestra? Eso es. Me preguntan cuál es el tamaño de muestra, cuántas encuestas tengo que realizar. Entonces, vean ustedes que, bueno, para responder eso, uno tiene que preguntarle dos cosas. ¿Cuál es la variancia de su población? Más o menos, ¿cuál es el tamaño de su variancia? Y el tamaño del error tolerable. ¿Cuánto error está usted dispuesto a considerar su encuesta? Esas son las dos preguntas que yo siempre hago cuando me preguntan el tamaño de muestra. ¿Cuántas encuestas tengo que realizar? Primero, la variancia y después el tamaño de error, el tamaño del error. Entonces, dependiendo de eso, pues hay fórmulas para eso. Entonces, hay una fórmula para el tamaño de muestra para estimar el promedio. Aquí está. El tamaño de muestra para intervalos, la media poblacional. Y y cuando es una proporción, cuando la variable más importante es una proporción, también tenemos una fórmula para eso. ¿Está? Para estimar la proporción tenemos una fórmula para estimar la proporción poblacional. Ok, tal vez vamos aquí a la herramienta. Vean la herramienta donde dice la herramienta de estimación. Ahí está incorporada esa fórmula. Ahorita, a ver, ahora vamos a esa herramienta para explicarles un poco el tamaño de muestra. En la herramienta de estimación, a ver, se abrió. Parece que no se abrió. A ver, así ahí está. Estimación. Aquí. Ok, aquí tenemos la herramienta de estimación. Y vean que dice tamaño de n promedios y tamaño de n para proporciones. Entonces, hay que saber si estamos trabajando con promedios o con proporciones en tamaño de muestra. Les cuento que la mayor parte del tiempo son para proporciones. Las variables más importantes muchas veces son en el caso de proporciones. Pero bueno, vamos a ver, digamos, los ejercicios respectivos. Aquí está incorporada toda las fórmulas esas que vimos para el tamaño de muestra. Y si conocemos el tamaño de la población, se puede ajustar el tamaño de muestra. Okay, vamos a ver, digamos, el laboratorio. Vamos a ver el laboratorio. Que hay dos preguntas, la número 27 y la 28, que son las únicas que nos quedaron pendientes. Vamos a ver la 27. Mire usted, un procesador de zanahorias corta las hojas, lava los vegetales y los inserta en un paquete. En una caja se guardan 20 paquetes para enviarse. Para controlar el peso de las cajas, se revisan unas cuantas. El peso medio fue de 20.4 libras y la desviación estándar que necesitamos es de 0.5 libras. Dice, ¿cuántas cajas debe tener la muestra para conseguir una confianza de 95%
de que la media de la muestra no difiera de la media de la población por más de 0.2 libras. Vean ustedes que aquí tenemos toda la información que necesitamos. Tenemos un nivel de confianza, 95%. Tenemos la desviación estándar, 0.5. Y tenemos el error que esta persona está dispuesto a tolerar, es de 0.2 libras. Con eso ya puede usted decir, bueno, calcular un tamaño de muestra. Entonces vamos a utilizar la herramienta. Okay, hagamos esto un poquito más grande. A ver. Ahí está. Bien. Nivel de confianza dice que es de 0.95. Arriba solamente en donde está lo amarillo. Dice la desviación estándar. Estamos con promedios. ¿Cómo sabemos que estamos con promedios? Porque me piden una desviación estándar. Dice que es 0.5 libras. 0.5 libras. Y el error máximo, dice admisible. El error máximo, ¿de cuánto es? 2 libras. Bien. Entonces, dado eso, pues ya puedo calcular. Entonces, 0.2 ya me calcula un tamaño de muestra. Mire usted, 25 unidades. No conozco el tamaño de la población, entonces 25 unidades. Entonces pongan acá 25 unidades. Muy bien. Ese es el tamaño de muestra que tiene que sacar, que tiene que obtener. Pregunta número 28. Dice, suponga que el presidente de los Estados Unidos desea un cálculo de la proporción de la población que apoya su actual política relacionada con la revisión del sistema de seguridad social. Vea usted. ¿Cuánta gente apoya su política? ¿Qué proporción? ¿Qué porcentaje? Entonces, aquí, este es un caso de cálculo de muestra para proporciones. Bien, él quiere que el cálculo se encuentre a menos de 0.04 de la proporción real. Entonces, este es el error que él está dispuesto a obtener. Dice, supongo un nivel de confianza del 95%. Ok, perfecto, 95%. Los asesores políticos del presidente calculan que la proporción que apoya la actual política es de 0.6. Bien, entonces vean ustedes que aquí en este caso tenemos un cálculo de muestra para proporciones. ¿Por qué? Bueno, aquí lo dice que es una proporción de la población y está diciendo que 0.6 es la porcentaje de la gente que apoya esa política. Entonces, a ver, dice cálculo de N para proporciones. Entonces necesitamos las fórmulas de proporciones acá. Hagamos esto un poquito más grande. Bien, entonces dice que tenemos un 95% de confianza. Bueno, 95. Dice, la proporción, ojo, la proporción que apoya esa política, en este caso, es 0.6, es una estimación que ellos tienen. Y el error máximo admisible, ustedes que es, ¿cuánto? 0.04. Él quiere que el cálculo se encuentre a menos de 0.04 de la proporción real. Ese es el error máximo admisible.
Muy bien, entonces, aquí, 4. Y vea que la encuesta que él tiene que hacer de 577 unidades. O sea, tiene que hacer una encuesta con 577 unidades. ¿Qué tamaño debe ser la muestra que se requiere? 577. Ahí está. Vean la siguiente pregunta, qué interesante. ¿De qué tamaño debe ser la muestra si no hubiera disponible ningún estimador de la proporción? Vea que en este ejercicio los asesores políticos tenían una proporción que apoyaba la actual política, 0.6. Pero ¿qué pasa cuando usted no tiene nada? A ver, ¿qué decía la lectura en los casos donde uno no tiene ningún, ningún detalle, digamos? ¿Alguien pudo ver eso? Sí, no. Tom, Profe, hasta ahí no llegué yo. eh, veamos la lectura. Cuando no tengo ninguna estimación, vea que lo que se hace es muy sencillo, vea. Aquí está. Dice, la fórmula requiere el valor de la proporción de pi. Sin embargo, pi es el parámetro que se desea estimar y es desconocido. Este problema puede tratarse en una de las dos maneras. Dice, se podría tomar una muestra piloto para obtener un valor preliminar para pi, para la proporción. O se puede determinar que pi es 0.5. ¿Y usted? Para efectos de determinar el tamaño muestral. Usted asume que pi es 0.5 cuando no tiene información, de la proporción. Dice, frecuentemente se prefiere este método porque es muy seguro o conservador. Garantizará el tamaño muestral más grande posible. Mire usted, interesante, ¿no? Entonces, cuando no tengo información de ningún tipo, es lo que me están preguntando. ¿De qué tamaño debe ser una muestra si no hubiera disponible ningún estimador de la proporción? Entonces, en ese caso, pues, sencillo, pongo 0.5 en la estimación del, donde dice proporción, 0.5, ahí, 0.5, y mire que el tamaño muestra me quedaría en 601 unidades. Interesante, ¿no? ¿Verdad que cuando no tengo información disponible, le pongo la proporción 0.5? Entonces sería 601 unidades. Eh, Siempre es bueno tener información, pero bueno, cuando no se tiene, pues se va a hacer un poquito más de trabajo. Perfecto, terminar intento. Creo que ya está todo, ¿verdad? Sí, profe, ya está todo. Ok, bueno, entonces, ok, lo envían. De una, Enviar todo profe. y terminar. A ver, enviar todo y terminar, a ver cómo me fue. Enviar todo y terminar. A la una, a las dos, a las tres, chas. Ok, ok. Ah, bueno. Este, ¿dónde está mi nota? ¿Lo enviaron? Sí, profe. ¿Dónde está mi nota? Profe, que hay que esperar. Ah, hay que esperar.
Ok, ok. Ok. Ok, ok. Bueno, aquí, a ver, 120, bueno, pucha, que están, a ver, esta mi nota, dar el examen ahora, dice, bueno. Mm, ¿Ya a alguien le salió la nota? No. No, profe, aún no. A ver, a ver, a ver. Creo que, creo que dan como 5 minutos, no sé si. Quedan 5 minutos, vamos a ver. Miri, 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 miri. Mire, 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 mire. Un ciegazo, profe. Excelente, excelente, muy bien. Bueno, estamos listos entonces. Sí, profe, vamos con ese quiz. Ok, vamos con el quiz entonces. Bueno, entonces, les cuento el quiz. Vamos a ver. Quiz. A ver, déjeme ver. Claro, aquí dice subir quiz. Hay que subirlo. No lo responde aquí mismo, ¿verdad? A ver, qué raro. Sí lo responde ahí, profe. Voy a quitar esto de aquí. Ahí lo responde, ¿verdad? Bueno, este es el enunciado y este es el quiz. Vamos a ver. Vamos a ver el quiz. Pero qué raro, no está, no tiene fecha de. A ver, para cuándo había? Era para hoy a medianoche, así era. Así Sí, es, profe. profe. Ok, para hoy, dice a las 9:29, dice. No, era para hoy a medianoche. Vamos a ponerlo aquí. Hoy a medianoche. 6, por aquello que los compañeros, pues, unos tienen que llegar a sus casas. A cambio, que 6 a medianoche. Bien, veamos el quiz. Ajá, porque era hoy a medianoche. Para visualizar el examen. La mayoría de la población en Costa Rica es sedentaria y la actividad física genera impacto negativo en la salud. Se trata de un trabajo práctico que realizaron los estudiantes de la Escuela de Estadística, OCR. El estudio se realizó a una muestra aleatoria de 1,059 costarricenses en todo el país, con edad de 18 años o más, y con una confianza en los resultados del 95%. Se recolectó datos de características de interés, entre ellas que el 65% de los costarricenses tienen inactividad física. Preguntan, ¿es posible cometer el error de selección, el sesgo de selección? ¿Mm? ¿Sí o no?
¿Y por qué? ¿Qué le parece? Si dice que sí, dice por qué. Si dice que no, dice por qué. Se supone que no, profe, porque es aleatoria. Bueno, eso es un buen punto, sí. Exactamente, sí. No. Sí. Sí, correcto, sí. Sí, va bien. Sí, va bien, sí, correcto. Eso es un buen argumento. No porque es aleatorio. Dice, determine el error estándar. Mire, mire, mire. Bueno, ya ustedes tienen la fórmula para el error estándar. Para la proporción de costarricenses con inactividad física. Ya tienen ustedes la fórmula del error estándar. Y 65% dice, y la muestra es de 1059. Mire, mire. Lo escriben. Lo calculan y lo escriben. ¿Cómo era la fórmula? Tom. La desviación estándar era la del porcentaje Ah, la proporción. El error de estándar. proporción. El ¿cómo se calcula? Igual que a raíz de qué? De P multiplicado por 1 menos P. ¿Entre qué? Entre Eso. Bueno, están haciendo quiz, ¿verdad? Yo les estoy soplando ahí. Dice así. Asuma, ¿verdad? Dice que el estudio recolectó información mediante llamada al teléfono fijo de cada hogar. En Costa Rica, únicamente la mitad de hogares tienen teléfono fijo. Se puede realizar generalizaciones o estimaciones precisas al total de hogares del país, con o sin teléfono fijo. ¿Son? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Dice, Yo diría que no, profe. Asuma dice que el estudio recolectó información mediante llamado al teléfono fijo, ¿verdad? Se va a llamar a teléfonos fijos. El problema es que en Costa Rica solamente la mitad de los hogares tienen teléfono fijo. Se puede realizar generalizaciones al total de hogares. Está raro eso, ¿verdad? Bueno, escriben el por qué. Mire, se cuenta con la siguiente información para las regiones de Costa Rica. La población, el promedio de horas a la semana que los entrevistados dedican al ejercicio físico y la desviación estándar. Distribuye a una muestra de 1059 personas con el criterio de afijación proporcional. Mire, mire. Que de las 1059 personas, ¿cuántas van aquí? ¿Cuántas aquí? ¿Cuántas aquí? Tiene la población. Tamaño muestra dice central, ahí escribe, huetar, escribe y resto escribe. Ahora mire usted, calcule el promedio total. ¿Ah? Calcule el promedio total. Ahí está la fórmula del promedio total.
Es que tengo el promedio de la central, promedio de Huetar y el promedio del resto del país. Lo que pasa es que tiene diferentes tamaños de muestra. Entonces, ¿cómo calcularía yo el total? Entonces, aquí tiene la fórmula, que es simplemente un promedio ponderado. NH es el N, el total, N, por el promedio. El segundo N, entre el total, por el promedio, más el total, el promedio. Y al final lo suma todo. Ojo, sin realizar cálculos. Sin realizar cálculos. Si se decide utilizar muestreo estratificado con afijación óptima, Neyman, indique si debe mantener la distribución del punto esta, o utilizar datos adicionales de la tabla. A ver. Usted necesita Neyman, sin hacer cálculos. Sin hacer cálculos, dice, usted mantendría la distribución esta que usted hizo y o utilizar alguna información de la tabla, de esta tabla. Tom. Se necesita la desviación estándar. Exactamente, muy bien. Y porque Neyman está basado en la desviación estándar. Entonces, necesito utilizar datos adicionales. ¿Por qué? Porque Neyman está basado en la desviación estándar. Excelente respuesta, Lareica. Profe, yo creo que esa era Priscila. Priscila. A ver. Sí, porque Bueno, el problema de las clases virtuales que uno habla y no sabe quién habló. me la haré que inicia la clase, yo creo. Lareica Creo. no está. No, ahí Ah, está. sí está, ya la vi. No me esté difamando, Priscila. Lo están difamando, dice muy bien. Bueno, muy bien, excelente. Priscila, muy bien, muy buena respuesta. Priscila. Y usted requiere información adicional. ¿No? Un adicional de la tabla es la desviación estándar. ¿Por qué? Porque, bueno, creo la desviación proporcional de Neyman necesita estándar. Si necesitamos esta información adicional. ¿Sí? Página siguiente. Dice, se desea estimar un intervalo de confianza. Mire, mire. Se desea estimar un intervalo de confianza para la proporción de costarricenses inactivos del resto de las regiones con un 95% de confianza. Para ello se tomó una muestra de 213 personas del resto de las regiones, obteniendo que 100 son personas inactivas. ¿Okay? Calcula la proporción. ¿Cómo es la proporción? Bueno, ahí la tiene, ¿verdad? Esta es la cantidad de muestra, 213, y 100 son personas inactivas. Ya con eso puede calcular la proporción. Y ahora dice calcula el intervalo de confianza. Bueno, con eso te gusta usar la herramienta, ¿verdad? ¿Dónde está? Esta proporción, una proporción. Donde dice una proporción, con esto calcula el intervalo de confianza. Superior, inferior y lo pone acá. Interprete el resultado. Muy importante, ¿verdad?
con un 95% de confianza. Entonces, la proporción de inactivos en el resto de las regiones está entre estos dos valores. La proporción real. Menciona el nivel de confianza y menciona los intervalos. Muy importante. Bueno, y ahí es el quiz. Bueno, entonces procedan a hacer el quiz, por favor. Buena nota, profe. Ya le soplé todo el quiz. No, sí, profe, gracias. Bueno, entonces yo voy a desconectarme. Voy a desconectarme para que ustedes puedan hacer el quiz. Y cualquier cosa, pues me escriben en el WhatsApp. Listo, profe, chao. Bien, muy bien. Gracias, Pero profe. recuerden que es para hoy a medianoche, pero si ya estamos en esto, procedan a hacerlo de una vez. Está bien, profe, gracias. Muy bien, Tom. Bueno, voy a después pasarles el video. Sí, profe, lo mando por aquello que ocupe estudiarlo luego. Muy bien. Pues un saludo y procedan a hacer el quiz, por favor.